les presento. El segundo componente temático se denomina marco conceptual de las finanzas públicas. El objetivo de este es, pues, por supuesto, ya se vio la contextualización de lo que ha sido la economía pública y el concepto de las dos corrientes fundamentales de pensamiento ortodoxo y heterodoxo de la economía pública. En este caso es definir conceptualmente qué es finanzas públicas desde una perspectiva política, económica, legal y administrativa. Por lo tanto, se va a trabajar los fundamentos y la importancia de las finanzas públicas, la política financiera del Estado, derechos de las finanzas públicas, el objetivo de las finanzas públicas, los fines y los medios de esas finanzas públicas a través de las políticas públicas y de las finanzas públicas en el proceso del desarrollo. Y finalizaré con una síntesis en lo que nos queda de esta parte. Entonces, voy a tratar de ser muy concreto para que, por supuesto, ustedes no se nos alargue el tema y ustedes tengan claridad específica de las temáticas. Lo primero es hablar de los fines esenciales del Estado. Para poder hablar del concepto de finanzas públicas, pues también es necesario entender el contexto de esas finanzas públicas. Y el contexto tiene que ver con lo que es el objeto que tiene el Estado, el fin esencial del Estado. Y aquí ustedes ya tienen un conocimiento que el Estado pues se construye a través del territorio de la población y el poder público de forma general, orientado por unas leyes fundamentales. Aquí quiero hacer un contexto, quiero salir de lo básico, de lo esencial, a hablar que ustedes desde el enfoque que tienen de administración pública no es genérico, sino que es una administración pública territorial. Y aquí deben entender que es necesario no solo conocer los fines del Estado y las finanzas públicas del Estado, sino que ustedes tienen, digamos que un plus, subgeneris. Ustedes son administradores públicos territoriales, por lo tanto, ese concepto de territorio no puede pasar de meramente entender que el territorio es una delimitación administrativa. Eso sería un error garrafal. Hay que entender que el territorio es un constructo social que generalmente es el resultado de unos mecanismos de poder, que los territorios son el resultado de ese proceso de ejercicio de poder. A eso se le llama de la territorialidad. Y generalmente, no siempre, pero generalmente quien ejerce ese poder en los territorios es, espérame que alguien me prendió el micrófono, quien ejerce ese poder en los territorios generalmente es los gobiernos o los estados. Por favor, tengan cuidado con los micrófonos, que me están prendiendo los micrófonos, me interrumpen la clase, si no es para hacer una participación. Bien, entonces, esos elementos territoriales que ustedes van a tener como elemento fundamental es identificar que el territorio es el resultado de unos procesos sociales, por supuesto, fundamental, económicos, políticos, culturales y ambientales. Son las 5 dinámicas mínimas que envuelven los territorios. Quiere decir que la administración pública territorial debe tener como mínimo esas dimensiones. Y las finanzas públicas territoriales deben tener como enfoque esas dimensiones. Por ello que los procesos de planeación,
financieros, los programas, los proyectos, etcétera, están enmarcados en esas lógicas territoriales. Entonces, ustedes no solo, por eso es que esta materia de finanzas les otorga a ustedes posibilidad de ser administradores públicos con conocimiento de lo nacional, lo nacional no solo para Colombia, sino lo nacional a cualquier nación, pero también el subgéneris de entender el territorio como otros no lo entienden. Usted no puede decir que es administrador público territorial y decir que el territorio es una división administrativa. Es un error garrafal. Usted debe entender el territorio como una serie de dimensiones que son dinámicas, que están constituidos por la sociedad. Y es por ello que la administración pública territorial debe responder a la sociedad y a sus dinámicas económicas, políticas, ambientales, culturales, sociales. Y los procesos de planeación, de ordenamiento, de presupuesto, de ejecución, de llevar bienes públicos deben atender esas lógicas. ¿Listo? Por supuesto hay un soberano, que es el Estado. Pero hay un proceso de descentralización al cual usted debe atender, porque le otorgan autonomía política, administrativa y económica. Y dentro de lo económico están las finanzas públicas. Entonces, el fin esencial del Estado es manejado, por supuesto, macroeconómicamente por el Estado central. Pero usted va a cumplir esas funciones, esos fines del Estado a nivel territorial con los procesos de planeación, de ordenamiento y de finanzas. Es decir, que usted cumple el fin de generar en esa sociedad una serie de bienestar. Y ojalá que ese bienestar atienda a la mayor cantidad posible de problemáticas, de soluciones, con los menores recursos posibles. Por eso el proceso financiero debe generar bienestar. ¿Listos? Bien. El Estado es la máxima potestad para gobernar y está constituido, por supuesto, por los territorios o el espacio. La población que también está representada en la política y entonces viene y debemos entender que el proceso de finanzas públicas tiene como elemento esencial me hace reír en el grupo de WhatsApp que por ahí apareció alguien que hasta ahora está sabiendo de finanzas. Bien, tiene que ver con la población y su representación. ¿Y eso qué significa? La política. Entonces, los que creen que las finanzas públicas solo es conocer una estructura de ingresos, de gastos, de deuda y la relación que sucede con ello y unos indicadores y unas proyecciones, técnicamente está bien, pero llamémoslo funcionalmente, no, porque es necesario el proceso político. ¿Listo? Y el concepto del Estado es que garantice esa representación. ¿Listo? Asimismo, los estados tienen a su nivel macro lo que se denomina la soberanía. Y esa soberanía es el mecanismo de unidad. Entonces, cuando usted se pone en la camiseta de Colombia, siente un nacionalismo. Y ese nacionalismo está enmarcado en la soberanía. Entonces, esa soberanía y esa autonomía la blinda el proceso jurídico. Por eso es que las finanzas públicas se ven desde lo político, lo económico, lo jurídico, lo administrativo, lo legal, ¿cierto? Porque
marca todos esos componentes. Es decir, le estoy a usted haciendo una invitación a que conozca la temática en todas estas dimensiones. Por supuesto, existe una estructura ejecutiva, una estructura de ese Estado que está subdividida en diferentes ramas del poder público y organismos del Estado, y que cada uno de ellos está estructurado para cumplir ¿qué? Pues los fines esenciales del Estado. Cada uno, dentro de su papel, dentro de sus lógicas, dentro de sus objetivos, contribuye a que los procesos otorguen unos fines que favorezcan a la sociedad. Teóricamente, ¿no? Cuando vamos a ver las realidades, pues van a existir, por supuesto, otras lecturas que no me corresponde a mí hacerlas, pero que ustedes las entienden perfectamente ya a estos niveles. Ustedes fácilmente pueden hacer unas lecturas racionales, lógicas, de cómo esta estructura también tiene unos componentes políticos, ¿no? Y esos objetivos económicos, que es lo que a nosotros nos interesa, tienen que ver específicamente con qué: administrar los recursos patrimoniales. Y entonces, cuando usted habla de hacienda pública, la hacienda pública se encarga o es la administración de recursos del patrimonio. El patrimonio tiene que ver con los bienes materiales e inmateriales del Estado. Quiere decir que administrar esos bienes materiales e inmateriales significa hacienda pública. Ya vimos que también un objetivo económico del Estado es la regulación. ¿Por qué? Porque hay unas fallas de mercado. Y también establecer unas políticas. Por eso, bueno, unas políticas de forma general. Dentro de esas políticas están las políticas sociales, las políticas económicas, las políticas comerciales, bueno, un sinnúmero de políticas, pero nosotros decimos que un objetivo económico es establecer esas políticas. Porque a diferencia del mercado, el Estado sí tiene objetivos de largo plazo. ¿Se acuerdan de la metodología normativa? Es esto, políticas de largo plazo. ¿Ok? Bien, aquí, bueno, quiero también finalizar con algo. Miren, generalmente cuando uno trabaja estos temas en administración pública, la mayoría de estudiantes dicen, no, generalmente yo me voy por el pensamiento heterodoxo, la teoría keynesiana, etcétera, porque como pues, yo estudio administración pública, pues debo estar a favor del Estado. Y por lo tanto, pues yo defiendo la provisión de bienes públicos y todo lo que se relaciona con que exista una planificación, es decir, una metodología normativa o un modelo normativo de la planificación de los bienes y servicios. Generalmente lo que se encuentra. Pero también, por supuesto, está la opción de que muchos digan, no, definitivamente sí, yo estudio administración pública, pero es que la administración pública no es el Estado. Y entonces estos entienden un poco más cómo usted no puede asociar administración pública y Estado. El administrador público lo que hace es acercar el Estado a la ciudadanía. Es decir, es la forma en que la ciudadanía identifica el papel del Estado. Pero administración pública no es Estado. Ojo. ¿Listo? Entonces, el administrador público también puede actuar en lo público sin que actúe en el Estado. Puede actuar en la sociedad, en la comunidad, en la representación. Por ejemplo, cuando se hacen políticas públicas,
La propuesta de políticas públicas no las hace solo el Estado, también las hace la sociedad, las comunidades, los grupos organizados, el conjunto de una comunidad, lo que se llaman eh, juntas comunales, por ejemplo, organizaciones comunales. Es más, lo público también es organizar lo privado. Cuando se hablan de organizaciones representativas de lo privado para tomar decisiones, lo que se denominan los gremios, eso es público. O lo digo es que los gremios de quién son, de una persona, no. El gremio representa una serie de sociedades. Entonces, aquí tenemos que ir más allá de entender que la administración pública es el Estado, es un error. La administración pública es la forma en que el ciudadano identifica la provisión de bienes a través del Estado. Es como entender que la administración pública es gobierno. Eso es otro error. No. El gobierno es un administrador del Estado y pretende que la administración pública sea el puente para que los ciudadanos identifiquen que se están proveyendo bienes públicos. Es decir, que se está cumpliendo un plan de desarrollo, unos programas, etc. Bueno, listo. Bueno, yo no les voy a profundizar el tema, pero quiero que ustedes lo tengan claro. Bien, espero que a estas alturas ya ustedes tengan más claro las dos corrientes. Todavía no tomen partido. Cuando empecemos a ver las estadísticas y el tema de los ingresos y de los gastos, entonces vamos profundizando un poco más. Bien, hablemos rápidamente del concepto de finanzas públicas. Las finanzas públicas a nivel nacional, departamental, municipal, en cualquier lado, tienen por objeto siempre la asignación, es decir, identificar a quienes les toca qué, asignan. Entonces, la asignación de recursos, la asignación de responsabilidades, la asignación de lo económico. Redistribuye, es decir, busca generar unos procesos de equidad. Esto se llama la equidad financiera. Distribución, equidad, redistribución, equidad. Es decir, pretende las finanzas públicas que exista una equidad, lo que se denomina equidad horizontal y equidad vertical. Y estabilizar, es decir, que sirve como mecanismo para que los procesos macroeconómicos sean estables. Empleo, renta, etcétera. Acceso a condiciones para esa sociedad. Recursos, equidad, digamos que estabilidad macroeconómica. Pero también cumple otras funciones, y es que regulan los mercados para que estos sean eficientes. Provee bienes y servicios públicos. Expiden normas legales para el funcionamiento del mercado. Entonces, una reforma tributaria, por ejemplo, identifica cómo se deben proveer bienes y servicios. Si usted quiere disminuir el uso, por ejemplo, de la bolsa plástica, ¿qué hace? Pues aplica un impuesto que genere una disminución del uso del mismo. Si usted quiere aumentar el uso de un producto, lo subsidia. ¿Ok? Bueno, entonces existen muchos mecanismos para hacerlo. Regula la renta y los valores sociales que pueden requerir ajustes de renta y de riqueza. Entonces, cuando fija unas bases, unas tasas, unos gravámenes, está regulando. Y propende por políticas de mayor empleo, estabilidad, nivel de precios, es decir, estabilización socialmente deseable. Por supuesto, estas finanzas públicas tienen unas relaciones muy cercanas desde lo económico, entendiendo que en este caso lo económico tiene que ver específicamente
con mecanismos para mejorar los procesos de satisfacción de necesidades. Y entonces busca relacionar la lógica de... alguien me preguntaría, profe, ¿cuál es la diferencia entre las finanzas y la economía? Las finanzas es una parte de la economía. Las finanzas tienen que ver única y exclusivamente con el proceso de ingresos, de gastos y la relación que se da entre ellos. Es decir, si los ingresos son mayores a los gastos, se da superávit. Si los ingresos son menores a los gastos, se da déficit. Eso es finanzas. Economía tiene que ver más allá, en estudiar esos ingresos, ¿cierto? A quiénes afectan, cómo se generan procesos de equidad, esos gastos a quienes benefician, cómo se generan procesos de bienestar. Entonces, cuando se analiza el empleo, las condiciones de vida, el acceso, etcétera, etcétera, es lo económico. ¿Listo? Entonces, no solo es entender una relación cuantitativa de ingresos y gastos, sino es entender una relación socioeconómica. ¿Listo? Por supuesto, tiene una relación íntima con las ciencias jurídicas. Muchos de ustedes ya son abogados y conocen perfectamente toda la lógica de la regulación de la actividad económica y fiscal del Estado a través de unas normas, leyes, acuerdos, decretos, etcétera, que permiten que, basados en el derecho, en la legalidad, se tomen decisiones, que en muchos casos se espera que sean legítimas. En la política ya les expliqué y creo que no voy a ser recalcitrante, entendiendo que definitivamente las finanzas públicas tienen una relación directa con la política, porque la política es la forma de representación de la sociedad en la toma de decisiones. Y a la final, lo que políticamente se define es lo que técnicamente se propone, lo cambia lo político. Es decir, la política decide, lo técnico propone. Entonces, usted puede proponer una muy buena reforma, usted puede proponer un buen presupuesto, un presupuesto técnico, usted puede proponer un plan de desarrollo y unos programas y unos proyectos técnicos, pero llegan a lo político y lo político es quien termina decidiendo. Y en muchos casos modifica esa estructura técnica. Los técnicos dirán, no, pero eso es ilógico. No, no, no es ilógico porque es una decisión política y la política es la que decide. Por supuesto, hay un componente relacionado con la historia. Es ilógico pensar que, de acuerdo a lo que hemos visto teóricamente, que las finanzas son el resultado de un proceso inmediato, de corto plazo. No, ustedes ven que han tenido una evolución y que hay una serie de pensamientos y que lo que somos hoy como estructura fiscal financiera, pues es el resultado del devenir de un proceso que ha empezado técnicamente en los 1600, pero que podríamos decir que ha ocurrido históricamente. Y por supuesto es necesario tener una data, un conocimiento estadístico, que es lo que nosotros vamos a trabajar para analizar esas finanzas públicas, para identificar fuentes de financiamiento, participaciones, variaciones, lo mismo de los gastos, y digamos que identificar con los datos cómo han sido los procesos y hacer análisis. Es decir, la estadística nos permite analizar las finanzas públicas. ¿Listo? Y la administración, no sé quién me prendería el micrófono. Por favor, no me prendan los micrófonos. Acá venga, le digo quién fue. Doña Lisset Susana, por favor, no me prendan los micrófonos, por favor. Entonces, a ver, ¿yo cómo hago aquí para silenciarlos? Listo. Entonces, por supuesto, en la administración, porque la administración es la que ejecuta.
Entonces, por supuesto, usted puede tener todo el proceso perfecto anterior, la propuesta, la toma de decisión, pero resulta que el ejecutor no lo hizo correctamente. Entonces, todo lo que se pensaba que iba a ser el impacto de las finanzas públicas termina siendo un desastre o termina siendo mejor de lo que se había pensado, porque el que administra, el ejecutor, la administración del proceso de las finanzas públicas eh, se hace de una forma correcta o de una forma incorrecta. Y eso tiene que ver con todo lo que ustedes conocen de la gerencia pública, de la administración, de la toma de decisiones, del liderazgo, de la gobernanza. Bueno, en eso ustedes son unos expertos ya en esa temática. Bien. Ahora viene otro componente fundamental de las finanzas públicas, y es que la política económica es fundamental porque son una serie de estrategias o de acciones, llamémoslo objetivos de Estado, que buscan, pues, alcanzar, influir los procesos económicos. Generalmente esas políticas, pues, tienen unos procesos. En este caso, surgen por la necesidad, pueden surgir por la demanda de una sociedad o también pueden surgir por la oferta, es decir, eh, el Estado o quien administra el Estado las propone. Es decir, las políticas tienen dos mecanismos para surgir y pues necesitan, por supuesto, ser concertadas, que se generen o que existan, ¿no? Así no se genere, que existan unas normas y unas leyes y unas regulaciones que les permitan ser ejecutadas. A veces se piensa que las políticas públicas son leyes o normas, no, es un error. Esas son tan solo un componente de la política pública y en este caso las políticas económicas. Y esas políticas económicas pueden generar regulaciones, subsidiar o desarrollar procesos impositivos que por supuesto tienen una incidencia en los resultados económicos y los fines esenciales del Estado. Quiere decir que la política económica son objetivos que tendrán una influencia para que la actividad económica de los estados alcance unos objetivos. Dentro de esas políticas económicas está, ustedes no sé si ya lo trabajaron o lo van a trabajar, la política monetaria, la política cambiaria y la política de comercio exterior y por supuesto en la que nosotros nos vamos a enfocar un poco, que es la fiscal. Y entonces, rápidamente voy a hacer una presentación de ellas. Entonces, esas son, digamos que las políticas económicas más conocidas. Existen otras, pero cuando uno habla, por ejemplo, política monetaria, esa es una política, esto no está en el taller, pero quiero rápidamente hacer referencia a ello. La política monetaria es, como su nombre lo indica, una política que tiene por objeto el manejo del dinero y está en cabeza de los bancos centrales en los países, en el caso Colombia del Banco de la República, y lo que hace es de diferentes maneras aumentar o disminuir la cantidad de dinero que está a disposición para el uso y que tiene unos mecanismos que lo que hacen es regular esa cantidad de dinero para acelerar o para disminuir la adquisición de bienes y servicios a través del dinero. Entonces, cuando se quiere hacer una expansión monetaria, lo que se hace es llevar dinero al mercado.
Entonces, me explico. O bueno, hagámoslo de una forma muy sencilla. Cuando usted tiene más plata, ¿qué hace? Pues consumir más, ¿sí o no? Generalmente, ¿no? No falta que, ay, no, profe, yo no. No, bueno, de forma general. Cuando existe más dinero, se consume más. Quiere decir que la política monetaria, cuando quiere aumentar la actividad económica, saca dinero al mercado. ¿Cómo lo hace? Entonces, en la actualidad, por ejemplo, una lógica de ello, disminuye las tasas de interés. Entonces, primero las personas se endeudan más para tener más dinero y poder invertir. Otro, las personas no guardan el dinero en los bancos porque no les pagan intereses. Entonces, prefieren volverlo moneda de uso. ¿Listo? Es decir, no, la tasa de ahorro disminuye. Si disminuye la tasa de ahorro, aumenta la tasa de consumo. Entonces, a esto se le llama política monetaria expansiva. Disminución de tasas de interés, aumento de cantidad de dinero por parte del Banco Central a los bancos para que estos hagan mayores préstamos, para que las personas tengan mayor posibilidad de acceder a dinero. ¿Y con el dinero qué se hace? Pues adquirir bienes y servicios. Entonces se expande, se aumenta la cantidad del proceso económico. También sucede lo contrario, es que la política monetaria puede tener por objeto el control de ese dinero. ¿Por qué? Porque resulta que la política monetaria tiene un objetivo muy importante, que es el control de la inflación. Y la forma para controlar la inflación se genera porque aumentan los precios, eso es inflación. Entonces usted pagaba por un pan 100 pesos, ahora tiene que pagar 200, estoy exagerando. Miren lo que es la inflación. Usted tenía 1.000 pesos, compraba cuando el pan era 100, 10 panes. Ahora como está a 200 no compra sino 5. Quiere decir que la inflación, el aumento de precios, se infló el precio, pasó de 100 a 200, se infló en un 100%. Lo que hace es que usted pierda el poder adquisitivo. Antes compraba 10 panes, ahora compra 5. Quiere decir que los pobres, al aumentar los precios, se hacen más pobres porque antes podían comprar 10 panes, ahora compran 5. Entonces, el control de la inflación es fundamental para las economías y eso lo hace la política monetaria. ¿Cómo lo hace? Generalmente los precios se aumentan porque aumenta la demanda. Entonces, muchas personas quieren comprar un bien y entonces, como quieren comprar ese bien, el que lo vende dice, ah, ¿usted lo quiere? ¿Cuánto me da? No, el pan está a 100, yo le doy 100. No, pero es que mire, allá atrás hay otros que están dispuestos a darme más. ¿Usted cuánto me da? No, yo le doy 150 por el pan. ¿Usted cuánto? No, 180. ¿Usted cuánto? 200. Se lo vendo al que vale 200. ¿Qué pasó? Aumentó el precio. La inflación, se infló el precio. ¿Por qué? Porque se llama un recalentamiento, un gran aumento de la demanda. Entonces, lo que se hace con la política monetaria es cuando hay un recalentamiento de esa demanda, sacar dinero. ¿Cómo sacan dinero? Pues aumentan las tasas de interés, por ejemplo. Entonces las personas que se iban a endeudar para invertir, para consumir, para comprar carro, casa, llamémoslo inversión de consumo, pasear, etcétera, lo duda porque dice, uy, no, ese impuesto esa tasa de interés está muy alta y prefiero no hacerlo porque me toca pagar mucho. Entonces disminuye el consumo. Lo otro es que, por pura lógica, sacan dinero disponible para las personas. Entonces le dicen a los bancos, no, mire, si usted va a prestar, tiene que pagar más interés. Y eh, si a usted le llega de ahorro 1.000 pesos, tiene que guardar 500. Entonces se llama el encaje bancario. Le dice a los bancos, no, no, usted no puede prestar tanto dinero, tiene que guardar más dinero. Entonces, claro, saca dinero del mercado y vuelvo y les pregunto, si usted no tiene dinero, ¿gasta? No. Entonces disminuye el consumo y controla la inflación. Esto es, por supuesto, una explicación muy básica que trato de hacer para que ustedes lo recuerden. La política cambiaria tiene que ver específicamente con el tipo de cambio. El tipo de cambio es el valor de mi moneda expresada en otras monedas. El más conocido es el tipo de cambio con el dólar.
que dice cuánto de mi moneda tengo que dar para tener una moneda dólar. Entonces dicen, no, tiene que dar 3.500. 3.500 unidades de mi moneda por una moneda dólar. Pero eso no es tan básico como eso, porque es que eso tiene una incidencia en los que compran y los que venden, los que hacen transacciones entre monedas, euros, dólares, yenes, etcétera, ¿cierto? O con nuestros países cercanos, con el sol, etcétera. Ni hablar del bolívar. Entonces también hay una política en el manejo del valor de nuestro dinero respecto al valor del dinero de otros países. Y eso tiene una incidencia también, por supuesto, en los objetivos económicos del Estado en el largo plazo. También está el componente de la política de comercio exterior. Esto tiene que ver con aumentar o disminuir las barreras para que exista ese intercambio entre lo que produzco y vendo, que se llama exportación, o entre lo que producen otros países y me venden a mí, que se llama importación. Esa política lo que hace es o aumentar o disminuir las barreras. Entonces, por ejemplo, una de las barreras comerciales se llama arancel, que es un impuesto que se le cobra a la entrada de los bienes que producen otros países que quieren traer a mi país. Se llama un impuesto a las importaciones. Se llama arancel, que es que una barrera. Entre más impuestos existan, pues más difícil va a ser para los otros países entrar a ofrecer los productos acá. Y entre menos aranceles existan, por supuesto, mayores libertades para ese proceso. Esto se asocia mucho con el tema de la globalización. La globalización busca eliminar o disminuir al máximo las barreras de comercio entre los países. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. No me voy a profundizar en eso. También, por ejemplo, una barrera es limitar la cantidad de bienes que entran al país. Entonces dicen, mire, Ecuador produce arroz, Colombia produce arroz, pero hay un momento en que la cosecha no está en Colombia, entonces necesitamos que ingrese arroz para que supla esa demanda y si no los precios del arroz suben mucho y terminan. ¿Se acuerdan lo de los precios? ¿A quién afecta? ¿La inflación a quién afecta? A los pobres. Entonces, si no permitimos la entrada de arroz, los precios aumentan y por supuesto hacemos más pobres a los pobres. Entonces fijan una cuota y dicen, mire, vamos a permitir, mientras sale la cosecha, 5.000 toneladas de importación de arroz de Ecuador. Cuando llegue a las 5.000, se para. Entonces, hay una barrera hasta cierto punto, hasta las 5.000. Después de las 5.000 ya se impide. ¿Ok? Entonces, bueno, y existen, por ejemplo, medidas sanitarias o fitosanitarias que impiden la entrada o la salida de productos exportables e importables, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene que ver con las políticas económicas, la monetaria, la cambiaria, la comercial. ¿Ok? De estas, ustedes se ocuparán en otra materia, o si ya no lo hicieron, que creo que ya lo hicieron, que es en la de políticas. Bien. ¿Qué me interesa a mí que ustedes recuerden? La política fiscal, porque cuando ustedes me hagan los análisis de las finanzas de los países, no me van a salir con el análisis básico de que subió, bajó, permaneció igual, porque eso lo hace un niño de bachillerato. No, yo lo que necesito es que ustedes identifiquen si es una política fiscal expansiva, contractiva, qué evolución han tenido, qué tipo de economía es, enfocada a la ortodoxa, a la heterodoxa. Eso es lo que a mí me interesa. Está cumpliendo con los fines esenciales del Estado, participa más el mercado del Estado, eso. Entonces, yo esto lo hago es para que usted tenga una profundidad de análisis.
que no me vaya a salir con unos análisis de subió, baja o permaneció igual, porque eso no tiene una lógica, o sea, no vale el esfuerzo hasta acá para decir que subió o bajó. ¿Listo? Bien, entonces me voy a enfocar en recordarles o presentarles, para los que no lo habían hecho, la política fiscal, que se asocia, por supuesto, a las finanzas públicas. La política fiscal, pues, es una serie de objetivos y de decisiones que se toman en el mediano y en el largo plazo que afectan, ojo acá, la composición del gasto público, así como el peso, la estructura o formación de los procesos impositivos. La política fiscal dirige y controla gastos e ingresos. Dirige. Quiere decir que quien ejecuta la política fiscal es el gobierno. Porque no queda ejecución, mire, dirección. ¿Quién ejecuta en el Estado? Los gobiernos. ¿Quién controla los gastos y los ingresos? El ejecutor. A nivel nacional, gobierno nacional. A nivel departamental, gobernaciones. A nivel municipal, alcaldes. Pero en este caso, cuando se habla de política fiscal y la dirección de la misma, ¿quién puede modificar los ingresos de los ingresos? Única y exclusivamente el nivel nacional. ¿Cómo? Con impuestos. ¿Quién es el único que puede, valga la redundancia, imponer? ¿Se acuerdan? ¿Quién es? El Estado. Por eso es que los departamentos y los municipios no tienen la posibilidad de crear impuestos. Por lo tanto, quien ejerce la política fiscal es el gobierno, como una política estatal. ¿Ok? Y se dice que la administración también de la deuda pública. Entonces, controla ingresos, gastos y deuda. Por lo tanto, también es quien asigna los recursos. La política fiscal determina la asignación de recursos. Y el uso corriente de los fondos. Y por lo tanto, la influencia sobre los niveles de renta, precios y empleos. Quiere decir que la política fiscal es la que determina la estabilización de la economía. En estos momentos de crisis, ¿quién debe estabilizar la economía? El Estado, el gobierno, a través de mecanismos de política fiscal. ¿Por qué el presidente tuvo la facultad de sacar decretos ley? Porque buscó con ellos ejercer un proceso de estabilización a través de la política fiscal, enfocándose en unos gastos y en el manejo de unos ingresos, que estaban determinados para una fuente, pero que fue necesario cambiarlos. ¿Sí lo ven? Para generar un proceso de estabilización económica. Ay, profe, que eso no sirvió. No, eso ya no es discusión mía. Yo estoy discutiendo lo técnico. Que no, profe, que eso fue una cosa. No, 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 no. A mí no se me concentren en los resultados políticos. Concéntrense en lo técnico, que es el manejo de la política fiscal. Analícenlo de esa manera. Quiere decir que la política fiscal hace procesos de asignación. ¿De qué? De ingresos. Entonces, la nación, por ejemplo, tiene unos ingresos y ¿qué hace? Los asigna. Le dice, mire, a este ministerio, a este departamento, a este programa, a este proyecto. Hacen redistribución, ¿cierto? Y también hacen estabilización.
Entonces es muy interesante entender, usted debe entender esa red lógica de Estado, gobierno, política fiscal, finanzas públicas. Eso es súper interesante, apasionante. Vuelvo y le digo, si a usted esto no le mueve las fibras, ya está en séptimo semestre. Tiene que apasionarlo. Esto es administración pública. Entonces, pero usted debe tener la capacidad de entender cómo se genera una lógica desde el Estado, desde el gobierno, desde las políticas, desde la política económica, la política fiscal, finanzas públicas. Y con todo esto, cómo se cumplen los fines esenciales del Estado, que es proveer bienes y servicios públicos a través de esas políticas. Si usted tiene claro eso, va a poder entender y analizar las finanzas públicas. De lo contrario, usted va a terminar únicamente conociendo cómo es una estructura de unos ingresos, de unos gastos, y ya. Y de ahí no va a pasar. No. Hay que entender que detrás de esto hay una participación política, económica, legal, administrativa, social, que usted debe identificar y analizar. No para mi materia, eso no es tan importante. Para su actuar como administrador público, para que la sociedad obtenga de usted las mejores decisiones, el mejor asesor, un análisis racional de este tema. ¿Listo? Espero que eso trascienda y que no se quede únicamente y exclusivamente como un tema para hacer un taller y terminar una materia, sino que realmente cale. ¿Listo? Bien. La política fiscal tiene unas herramientas y unos objetivos. Esas herramientas también se conocen como instrumentos de política fiscal. Esas herramientas o instrumentos están relacionadas son dos, los impuestos y los gastos. Los impuestos y los gastos. Traducción de finanzas públicas. Ingresos. ¿Qué son los ingresos? Pues impuestos. La mayor fuente de ingresos que tiene el Estado proviene de lo que es impuesto, de lo que se impone. Y también desarrolla los gastos. Se llaman herramientas o instrumentos de política fiscal. Estos dos, analizados individualmente, se llaman finanzas públicas. Vuelvo y lo digo. Las finanzas públicas es el análisis del ingreso y los gastos y la relación que se da entre esto. Pero eso no depende única y exclusivamente de esa relación básica. Eso es un error analizarlo así. Depende de una política fiscal que tiene unos objetivos y unos fines de mediano y de largo plazo, que generalmente están relacionados con la política económica, que generalmente están relacionados con los fines esenciales del Estado, que generalmente están relacionados con lo que hemos visto, una ideología, una lógica en el actuar de qué, cómo y para quién producir. Todo esto está aislado, usted no puede analizar esto individualmente. Es la invitación a que usted arme esa red y la entienda perfectamente. Por supuesto, cuando un país tiene una tendencia a manejar su estructura bajo una visión ortodoxa, la política fiscal tiene una menor participación porque el Estado para esta visión debe participar en lo mínimo. Cuando es una visión heterodoxa, keynesiana, esta política fiscal es fundamental porque el Estado es el actor fundamental de ese proceso. ¿Sí lo ven? Y por lo tanto opera. ¿Ok? Bien. ¿Cómo opera? Tiene dos instrumentos, dos instrumentos principales, porque tiene más, pero los dos principales son los impuestos y los gastos. Y entonces esa política fiscal puede tener la característica
de que es expansiva. ¿Qué quiere decir expansiva? Expansiva es que busca aumentar los procesos económicos. ¿Se acuerdan de la estabilización? Por ejemplo, en este momento, ¿qué está necesitando la sociedad? Que aumente el empleo, que aumente los ingresos, que hayan mejores condiciones socioeconómicas para salir de la crisis. Es decir, que crezca la economía, se expanda la economía. ¿Cómo se hace? Entonces, por supuesto, disminuir los impuestos para que las personas, yo les decía, una persona tiene 1000, el pan está a 100, puede comprar 10 panes. Pero ¿qué pasa si le clavan el impuesto de 300 pesos? Ya no va a poder comprar 10 panes, porque ya no tiene 1000, sino 700. Y va a comprar 7 panes. Entonces, cuando le disminuyen el impuesto, le dicen, no, mire, ya no le vamos a cobrar los 300. Le vamos a cobrar 100. Usted va a poder comprar 2 panes. Entonces, disminuyen los impuestos, aumenta el proceso económico. El acceso a bienes y servicios aumenta. También en la otra herramienta es aumentar los gastos. ¿Se acuerdan por qué se declaró la emergencia? ¿Para aumentar qué? Los gastos. ¿En qué? Bueno, en lo que tenga claro la política. Eso hace que expanda. ¿Cuál es? Ay, profe, pero tan bobo el Estado y los gobiernos. ¿Por qué no hacen siempre eso? Es que siempre hagan política expansiva y crecemos rápido y salimos de la pobreza y siempre hay empleo y siempre están las condiciones que todos buscamos. Porque resulta que esta visión es muy bonita, los gastos son muy chéveres, gastar es súper lindo. Eso es como en la casa. Eso gastar es una berraquera, va uno, gasta y la pasa chévere. El problema es esto, que para gastar usted tiene que tener ingresos y si no se genera un desequilibrio y ahí viene la lógica de las finanzas. Si usted tiene muchos gastos, va a haber un momento en que tiene que pagarlos y para pagarlos va a tener que, ¿qué? Que aumentar sus ingresos, de los impuestos. Entonces, lo que se puede dar como beneficio en el corto plazo genera un problema muy grande en el largo plazo. Ahora, ¿qué pasa? Que resulta que usted no tuvo ingresos para esos gastos, entonces tuvo que endeudarse. Dice, vamos a gastar aquí, mejor dicho, vamos a pasarla bueno. Esto que estoy diciendo es una forma básica de dar un ejemplo más para que usted lo asocie. Y el problema es cuando toca empezar a pagar la deuda, resulta que no se pudo. Y eso genera un impacto peor del que se buscaba. Por eso es quienes son críticos del Estado dicen que el Estado no actúa a la misma velocidad, con las condiciones que se necesitan, y cuando actúa, termina en muchos casos siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces aquí se debe manejar un equilibrio. ¿Por qué no todos los países tienen procesos expansivos? Porque tienen que generar un equilibrio fiscal. Y para gastar toca tener ingresos. Por eso la deuda genera un problema, porque es que usted le traslada ese problema a las sociedades futuras. ¿O quién va a pagar eso? Entonces los que en los 80 gozaron de un bienestar porque el Estado paternalista o el Estado del bienestar generó esas condiciones, pues ahorita lo estamos pagando. ¿O es que la deuda desapareció? Nace hoy un colombiano y ese colombiano ya está endeudado porque le debe a quienes prestaron. ¿La deuda es mala? No. El problema es en que la usaron. Cuando usted se endeuda para hacer unos gastos adecuados para generar una expansión y después esa expansión, las personas pagan los impuestos, pues usted regula la lógica. El problema es cuando usted genera gastos, se genera una expansión y las personas evaden o eluden la responsabilidad de pagar impuestos. Y entonces, ¿qué toca hacer? Una reforma. ¿Para qué? Para tratar de sacar esos ingresos a la fuerza y poder mantener los gastos y pagar la deuda. Si ven la lógica y la profundidad de esta carreta, ustedes tienen que manejar eso. Tienen que conocerlo al derecho y al revés. Ustedes no pueden ser populistas y decir que el Estado solo debe generar expansión y gasto y bienestar y todos contentos.
porque se quiebra el Estado. Posterior a la crisis del 2008 en Grecia, se generaron unos procesos de expansión muy fuertes, de gasto. Una es que ese gasto quebró el país, tuvieron que regalar el país, porque no hubo cómo financiar esos gastos, porque la deuda superó. Eso es como cuando usted dice, no, mire, me endeudé para la casa que valía 500, pero es que la deuda va en 1000, ni siquiera entregando la casa pago la deuda. Entonces, usted no puede caer como administrador público en dar opiniones básicas y decir que el Estado debe gastar y que debe generar, digamos, bienestares, entre comillas, de corto plazo. Y en el largo plazo, ¿quién paga eso? Las personas tienen la cultura de aportar a ese proceso. Los empresarios son honestos en ese proceso. Hay una baja ilusión y una escasa evasión, o es al contrario. Y entonces cuando el populista dice que debe hacerse ese proceso, pues claro, está usando eso con otros fines políticos, no sé, de oposición, no sé. Yo no estoy hablando en este caso del caso, estoy hablando de forma genérica. ¿Listo? Entonces las expansiones son muy bonitas, muy chéveres. Todos quisieran hacerlas, pero el problema es que hay una escasez de recursos. Por eso es que el Estado debe tomar las decisiones en qué gastar, porque es que son tan escasos los recursos que se deben tomar las decisiones más óptimas para que los bienes públicos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Si ven la lógica de esto no es solo hablar por hablar, hay que tener una fundamentación técnica, racional, de cómo funciona el Estado. Por supuesto, también hay momentos en que la política fiscal debe restringir. Ya lo expliqué por qué. Porque se quiebra. Entonces debe aumentar los impuestos y disminuir los gastos. Y más cuando esos gastos son ineficientes. Es decir, ¿qué es un gasto ineficiente? Funcionamiento. Entonces un montón de gente, 4 personas para hacer lo que una persona puede hacer. O hay un montón de instituciones que no cumplen con los fines esenciales, sino terminan siendo una burocracia que no cumple con sus fines. Entonces toca recortar la vaina. Es decir, ojo, toca bajar esos gastos y lamentablemente aumentar los ingresos. ¿Quién quiere impuestos? Nadie, pero todos quieren gastos. Y ahí está lo ilógico de quienes no conocen la estructura fiscal financiera de un país, que hablan sin saber, opinan sin saber, que si usted aumenta los gastos en un futuro va a tener que aumentar los impuestos. Y entonces cuando le aumentan los impuestos, ahí sí todos dicen, no, pero es que ¿cómo nos van a clavar eso? ¿Cómo? Pero venga, usted no tiene luego que el estado del bienestar y que el Estado debe facilitar eso. Sí, sí, pero venga, ¿y entonces cómo lo financiamos? No, que los más ricos, sí, pero ¿y entonces si se afecta esto, sí da para que esos más ricos alcancen a financiar todo ese proceso? Entonces ahí es donde viene la lógica. En muchos casos, por ejemplo, la deuda que tienen los países hace que necesariamente tenga que hacerse esto. ¿Por qué? Porque de forma irresponsable, con anterioridad se endeudaron. Y se endeudaron no para generar procesos de inversión y de crecimiento económico, sino en muchos casos para defraudar al Estado y generar procesos de corrupción, y esa plática se perdió. Y toca entrar a redefinir eso. Entonces, la política fiscal tiene 2 herramientas e instrumentos fundamentales: los impuestos, los gastos. La política fiscal genera o se puede generar expansión, que es disminuir los impuestos o aumentar. Profe, ¿es necesario que se hagan las dos? No. A veces, por ejemplo, en este momento se están aumentando los gastos, pero no se han reducido los impuestos. Pero se puede hacer, sí. O también solo aumentar los impuestos, sí. Manteniendo los gastos, sí. O una combinación de los dos. Es más eficiente combinar los dos, pero se puede hacer una sola. ¿Y esto qué significa?
mayores ingresos, menores gastos desde la lógica fiscal. Si usted ve la ecuación fiscal, tiene mayores ingresos, menores gastos, genera superávit. Profe, que eso es resultado del consenso de Washington, de la apertura económica, sí, y se dio por las mismas condiciones. Y es que en los 90 los países estaban en una condición fiscal financiera paupérrima. Muy pocos ingresos, muchísimos gastos, muchísima deuda. Entonces, como está en la casa, no tiene ingresos, pero está gastando y además de eso debe. ¿Qué toca hacer? Recortar. Popularmente, socialmente, ¿es viable? No, pues ¿quién va a querer? Que le digan, no, mire, ahora le vamos a dar menos y va a tener que pagar más. Pero por eso las finanzas públicas deben generar alertas en esos procesos. Entonces, yo quiero que cuando ustedes analicen los países y la evolución de sus ingresos y de sus gastos, me muestren qué tipo de política se dio, expansiva, contractiva, cómo se da el incremento o la disminución de esos impuestos y de esos gastos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, miren ustedes lo interesante de esto. La política fiscal expansiva, como yo les dije, claro, genera unos procesos de mayor gasto y menores impuestos. ¿Eso qué significa? Que aumenta la demanda agregada. ¿Por qué? Porque hay un efecto que se llama el efecto multiplicador. Si el Estado invierte 100, por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí rapidito. Digamos que el Estado invirtió 1000 en realizar una carretera, un puente. Ese puente, esos 1000 se convierten en un efecto multiplicador porque resulta que para hacer el puente necesitan las materias primas, o sea que tienen que comprarle a un sector productor de ello. Necesitan mano de obra, necesitan que se movilicen las mercancías de las personas, es decir, transporte. Necesitan arquitectura, técnicos, quienes surtan alimentos, etcétera. Entonces ese efecto se multiplica. Por eso es que el Estado es el que estabiliza, porque genera unos procesos económicos de movimiento, de ciclo. Ajá. Y pues resulta que a ese trabajador, al que vendió las materias primas, él no guarda la plata. Él también va e inscribe a los hijos en la universidad, compra alimentos, compra vestuario, también se transporta, paga servicios públicos. Entonces, eso que beneficia supuestamente a unos pocos, en realidad está generando un efecto de red multiplicador. Y esos 1000 que dedicaron para crear ese puente, esa carretera, se puede multiplicar, volver 3000, 4000, porque se va moviendo y circulando el dinero. Por eso es que el Estado genera esa condición de externalidad positiva. Es decir, las expectativas cuando el Estado interviene es que se va a generar crecimiento económico. Por eso cuando se hizo el presupuesto para este año, las expectativas es que el crecimiento del otro año va a ser muy alto, porque el Estado va a hacer un gasto muy alto en varios sectores. Y ese gasto no se va a quedar ahí, sino que va a generar un efecto multiplicador. Entonces, la esperanza, bajo la lógica de lo que presentaron de presupuesto este año de la Nación, es que se va a generar un proceso de expansión muy grande y que se espera que genere una mayor demanda y eso significa mayor crecimiento económico. ¿Listo? No sé si ustedes recuerdan en Economía de lo Público 2 la ecuación de la demanda agregada, que dice la demanda agregada depende del consumo, la inversión, los gastos públicos o del gobierno, las exportaciones y las importaciones. Si los gastos del gobierno son mayores, generan un impacto mayor de demanda agregada, es decir, que también aumenta el consumo y aumenta la inversión, porque muchos van a querer invertir en transporte, en materias primas, en etcétera, para que se dé ese proceso. Es decir, aumenta la demanda agregada. La demanda pasa de tener un componente de equilibrio a aumentarse y eso genera un mayor crecimiento económico. Entonces, si todo sale bien el próximo año, digamos, si el problema de salud se logra controlar, el problema económico también.
porque va a haber un mayor ¿qué? Aumento del gasto. Ya en el presupuesto está, esto no es que el profesor se lo está inventando. Vaya ustedes revisen que aumentó en 300 billones el presupuesto. ¿Va a ser necesario deuda? Sí, pero es que ese presupuesto está enfocado a procesos productivos. Entonces, se va a generar una mayor demanda agregada. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento que se necesita. Están demandando mayor empleo, mayores condiciones para que se permita que el mercado se dinamice y que, por supuesto, genere todas las condiciones que éste genera. Pero como lo decía, también pasa lo inverso cuando es la política contractiva. Se disminuye la demanda, es decir, se disminuye la actividad económica. Y esto se da, ya lo dije, lo repito nuevamente, porque es necesario reorganizar las finanzas del Estado. O sea, el gasto está desbordado o no tiene los objetivos propios, sino que termina siendo un gasto funcional que no genera procesos productivos, que no genera estabilización económica y que en muchos casos ese gasto está enfocado más a la deuda y es necesario reorientar esto. Eso es muy interesante. Y entonces miren cómo, ojo, que esta es la última pregunta del taller, miren cómo se genera la estabilización, redistribución y asignación a través de la política fiscal. Y entonces, miren, hay unos recursos de la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Ingresos del Estado, que provienen principalmente, no únicamente, principalmente de impuestos. Pueden provenir también de excedentes de las empresas sociales del Estado, de venta de activos, bueno, una serie después veremos a profundidad eso. Pero hay una serie de recursos que generalmente permiten que haya un presupuesto. Y ese presupuesto generalmente se planifica para que se den unos gastos. ¿Se acuerda? Gastos. ¿Y esos gastos qué generan? Una expansión. Ojo que también sucede, perdóneme, también sucede a la inversa, ¿no? Y es que cuando son menos los recursos, el presupuesto es menor y por lo tanto hay menores gastos. O sea, esto no funciona solo de forma creciente, también funciona a la inversa. Entonces, hay que tener claro que esto, cuando es expansivo, mayores recursos, mayor presupuesto, gastos. Sus gastos se enfocan en los programas y proyectos estructurados. Y entonces, con esos gastos, el Estado cumple sus fines esenciales a través de las finanzas públicas. Tiene una lógica, por favor. Espero que ustedes estén a tono con esto. Ahora yo no estoy aquí hablando solo y por allá sus mercedes me hayan dejado el celular o el computador prendido. Bueno, entonces, con el gasto público se genera estabilización. ¿Qué significa? Vuelvo y lo digo. Unos procesos que permiten que existan unas expectativas positivas, un efecto multiplicador, que a través del gasto la sociedad gana todos, porque se genera empleo, se genera mayor movilidad de bienes y servicios, se aumenta la velocidad de circulación del dinero, expectativas positivas. Si las personas tienen claro eso, esperarían que el próximo año las cosas mejoren. A diferencia de otros países, de un vecino acá en Venezuela, la gente, ¿qué expectativas tienen las personas para el otro año en Venezuela? Una contracción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allá no tienen, van a hacer una disminución de los gastos, porque no tienen cómo, va a ser restrictivo. Se espera que las condiciones, es decir, no están generando estabilización, están generando desestabilización. ¿Por qué? Profe, ¿por qué dice eso? Pues porque las expectativas a futuro son peores. Para la mayoría, ¿no? Hay unos que sí tienen mejores posibilidades. Pero en Colombia se espera que las decisiones que se están tomando sean para mejorar. Yo no me imagino que pues estén tomando decisiones para empeorar, eso sería ilógico. Allá que si usted quiere hacer un análisis político y crítico, bueno, hágalo, está bien. O neutral, hágalo. Pero lo que yo estoy hablando es técnicamente, vuelvo y lo digo, a mí me importa la racionalidad técnica de la
de la materia. El resto usted ocúpese de ello y hágalo de una forma racional. Pero yo esperaría que esa estabilización genere un proceso macroeconómico que permita que las personas recuperen su empleo y que se generen unas condiciones que permitan retornar a las actividades. También el gasto público genera un proceso de redistribución, pero ojo, y entonces usted me dirá, no, es que sí, profe, lo más importante es el gasto público. No, porque si usted no puede hablar de gasto público si no tiene ingresos. Vuelvo y le digo, hable de los equilibrios. No sea populista en decir, no, es que se tiene que dar gasto. No, pero es que tiene que garantizarle ingresos. Y si no, ¿cómo va a gastar? Vuelvo y le digo, es como decir yo, en la casa hoy los invito a almorzar, pero no tengo plata. Pues es ilógico, man. Usted tiene que tener plata para gastar. Entonces, el gasto también genera redistribución. ¿Y eso qué significa? Que con los gastos, usted le otorga, por ejemplo, a sectores como la educación. Entonces le dice ministerio, mire, gaste más. Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Salud, Ministerio de ta. Entonces, lo que hace es que cuando hay un proceso de gasto público, las personas acceden a mejores condiciones. Entonces, cuando dicen, no, mire, que vamos a sacar unos subsidios de vivienda, pues uno esperaría que las personas se beneficien con eso y por lo tanto accedan a vivienda. Entonces, reduce la desigualdad social. Cuando, no, que vamos a generar gasto para, etcétera. Hay unos procesos socioeconómicos que disminuyen la pobreza, que disminuyen la desigualdad, que permiten la educación para tomar mejores decisiones. Usted no puede decir, no, es que la educación en Colombia no. Entonces, usted está en una universidad pública, por lo tanto, me imagino que usted se está formando para tomar mejores decisiones. Eso es reducir la desigualdad. Entonces, usted ya es una persona que tiene más racionalidad y toma decisiones mejores. No lo hablemos solo en el campo económico, hablemos en el campo de salud. Usted toma mejores decisiones de salud y eso le disminuye costos al sistema de salud en Colombia. Mientras que una persona irracional le aumenta los costos de salud. Entonces, educarlo no solo es para que usted tenga mejores ingresos y mayores posibilidades, sino para que tome mejores decisiones. Y también está el proceso de asignación. Y es que cuando se hacen los planes de desarrollo, políticamente se decide cómo ejecutar esos programas y esos proyectos. Entonces se da una provisión de bienes y servicios con las políticas públicas. Entonces también hay una forma de asignación. Es decir, lo que el mercado no le otorga o lo que usted no puede obtener del mercado, se lo da el Estado a través del gasto público. ¿Con la provisión de qué? De bienes y servicios públicos. Pero esos bienes y servicios públicos no son gratis, no son regalados, alguien los pagó, mire, recursos. Lo que pasa es que por eso se deben cuidar esos bienes públicos. Quiere decir que esto, las finanzas públicas, ¿se acuerdan qué buscan? Miren, ¿qué buscan las finanzas? Asignación, redistribución y estabilización. ¿Qué les estoy mostrando? ¿Cómo se hace? Estabilización, redistribución y asignación. A través del gasto público, pero el gasto público no aparece de la nada. Hay unos recursos. Ingresos, gastos, resultados. Entonces, las finanzas es analizar los ingresos y los gastos. Pero eso tiene unos fines. ¿Listo? Bien, espero este tema es muy interesante.